ese número, suma va a ser igual a suma, que valía 0 inicialmente, más n. Suma va a ser igual a 2. Y después incrementamos el contador. ¿Por qué? Porque ya hemos capturado dos números. Le di el valor inicial de 1. Entonces, hemos capturado el 6 y el 2. Por lo tanto, el contador va a ser igual a 2. Si hubiéramos puesto el contador inicialmente 0, no nos hubiera contado la captura de este número. Y al momento de ejecutarse el while, aquí me hubiera incrementado a 1 y eso sería mal, me daría un mal promedio porque me contaría que llevo un número capturado cuando en realidad llevo dos, el de aquí y el de aquí. Por lo tanto, por eso inicialicé la variable contador en 1. Entonces, pero vamos a suponer, yo llevo capturado dos números y, pero vemos que aquí suma nada más me ha sumado el número dentro del while. Eso está erróneo. ¿Por qué? Porque suma es igual a este valor 6 más 2 debe de ser igual a 8 y nada más me contó el capturado dentro del while. Entonces tenemos que hacer algo. Vamos a hacer que eh, suma sea igual a num. Aquí estamos diciendo que suma va a tener el valor de num. Va a ser igual a 6. Entonces, vamos a suponer, capturamos el número 6. Luego decimos que suma va a ser igual a 6. Después de esto, analiza si n, que es este, es mayor que 0. Como es mayor que 0, me pide otro número y capturo otro número. Vamos a suponer que capturé el 4. Después de eso, suma va a ser igual a suma, que ya le dimos el valor inicial de 6, ya no 0, sino 6. Va a ser igual a 6 más el valor de n que acabamos de capturar. Va a ser igual a 10. Y después de eso se incrementa el contador a 2. Finaliza este ciclo y analiza si el valor de n que le dimos 4 es mayor que 0. Como es mayor que 0, me pide otro número. Y eso almacena la variable n. Vamos a suponer que capturamos el 5. Luego, suma va a ser igual a suma, que es 10, más n, que es 5. Suma va a ser igual a 15 y el contador se va a incrementar a 3. Finaliza este ciclo y va a comenzar otro y analiza si 5, el valor de n que capturamos aquí, es mayor que 0. Como es mayor que 0, se ejecuta el while y me pide otro número. Y lo almaceno a la variable n, vamos a suponer que puse un 3. Entonces luego va a ser suma, va a ser igual a suma más 3, va a ser igual 15 más 3, 18. Y el contador se incrementa a 4. Entonces, 4 es mayor que 0, sí. Perdón, 3 que capturamos aquí es mayor que 0, sí. Como es mayor que 0, se ejecuta el while y me pide otro número. Vamos a suponer que capturamos el 8. Luego, suma va a ser igual a suma, que es 18, más n, que es 8, 26. Y el contador se incrementa a 5. Después de esto, finaliza el while y analiza si el valor capturado 8 es mayor que 0. Como es mayor que 0, se ejecuta el while. Y me pide otro número. Vamos a suponer que capturamos un número negativo, un menos 4. Vemos aquí que ese menos 4 se va a sumar y eso es erróneo. Es decir, suma va a ser igual a suma, que es 26, más menos 4 y me va a dar un 22 y eso es erróneo porque el promedio no debe de contar los números negativos, no, es erróneo. Por lo tanto, para poder sumar los números, vamos a poner una condición que si el valor de la variable n es mayor que 0, es decir, que es positivo, se va a ejecutar el if y me va a sumar a los números en la variable n. Entonces estamos diciendo aquí que solamente vamos a sumar a los números que sean mayor que 0. Después de esto, que ya tenemos los números almacenados en suma, vamos fuera del while. Esta es la llave del while. Vemos que dentro del while hay un if. Este es el if. Entonces, fuera del while vamos a decir que prom, la variable prom va a ser igual a suma entre el contador. Entre el contador, que me va a decir cuántos elementos son. Después de eso vamos a poner aquí que el promedio de los, y aquí vamos a poner de los, me va a aparecer lo que contiene la variable contador. Si capturamos 8 números, me va a aparecer el promedio de los 8 números es, y ponemos la variable prom. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a compilar y ejecutar. Aquí me está marcando, eh, perdón, es n, me equivoqué, ¿ok? Entonces, vamos a capturar un número. Vamos a suponer que capturamos el 10.
me pide otro número porque el while analiza que el número es positivo. Vamos a capturar otro. Como es positivo, vemos que me sigue pidiendo más números. Mientras sean positivos los números, cada vez que nosotros capturemos un número, estos números me van a hacer que se incremente el contador para poder saber cuántos elementos son. Cuando capturemos un número negativo o un cero, puse un negativo, me dice que el promedio de los 6 números es 8. Entonces vamos a comprobar con la calculadora. 10 más 5, 15, más 8, 23, más 9, 32, más 10, 42, más 6, 48. 48 entre 6 es 48 entre 6 es 8, ¿sí? Porque 8 por 6 es 48. Pero vamos a comprobar si también me suma los flotantes, los que tienen decimales. Vamos a poner aquí. Vamos a poner. Entonces, en resumen, de nuevo, me pide capturar un número. Supongamos que capture el 1. Luego digo que suma va a ser igual al valor de 1. Entonces, suma es igual a 1. Después de eso, analiza si el número que capturamos, n, que es 1, es mayor que 0. Como es mayor que 0, me va a pedir que capture otro número. Se ejecutó el while. Capturamos otro número. Vamos a capturar el 2. Después de eso, analiza si el 2 es mayor que 0. Como es mayor que 0, ese 2 lo suma a lo que ya contiene la variable suma, que contiene 1. Entonces suma ya no va a ser igual a 1, va a ser igual a 3. Y después de eso aumenta la variable contador a 2, que inicialmente está 1. Entonces contador va a ser igual a 2 porque hemos capturado dos números. Después de esto, el ciclo while se vuelve a repetir porque el valor de n fue 2, que es positivo. Entonces se ejecuta el while nuevamente y me pide que capture otro número. Vamos a suponer que capturé el 3. Analiza si el 3 es mayor que 0. Como es mayor que 0, se ejecuta el if y a la variable suma le suma ese 3. Entonces suma va a ser igual a 6. Después de esto, aumenta el tamaño de la variable contador a 3. Finaliza esto, el ciclo while, y analiza si el valor de 3 es mayor que 0. Y me pide que capture otro número. Como 3 es mayor que 0, capture otro número y vamos a suponer que capturé menos 1. Menos 1. Y el if no se va a ejecutar porque menos 1 no es mayor que 0. Y no se va a ejecutar el if y luego el while finaliza y analiza si menos 1 es mayor que 0. Como no es mayor que 0, no se va a ejecutar el while y va a finalizar el while. Y luego prom va a ser igual a suma, que es 6, entre el número de elementos, que es 3. Entonces el promedio va a ser igual a 2. Y luego me va a mostrar el promedio de el valor de la variable con el promedio de los tres números es 2. Me va a aparecer aquí lo que contiene la variable prom. Y vamos a suponer que nosotros que yo capture un 2 y después de eso capture un valor negativo. ¿Qué pasó? Solamente capturé un número, entonces me dice el promedio de los un números es 2. Como capturé un menos 3, ese menos 3, el if analizó que es negativo y no se ejecutó el if, finalizó el while y analiza el while en el próximo ciclo posible a ejecutarse. Menos 1, menos 2, el valor negativo, menos, ¿qué era? Menos 3 es mayor que 0, como no es mayor que 0, va a finalizar el while y posteriormente prom va a ser igual a suma, que es solamente 1, porque aquí dije que es 1 entre el número de elementos, o 2. ¿Qué? ¿Cuánto le había puesto? 2, perdón. Entonces va a decir suma es igual a suma, que es 2, entre o 2, o depende de lo que haya capturado, si capturé 10, si capturé 20, entre el número de elementos. Bueno, esto es todo y cualquier duda que tengan me escriben. Nos vemos.